Hola, hola, ¿ahí se me escucha? Sí, señor. Dar una carita mientras Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver si llegan dos más. Y si no, a las 5:03, 5:04 vamos empezando. Bueno, mientras tanto, hagamos un recorderis de lo que hemos visto hasta ahora. Intentaron hacer entradas, salidas, ver cómo se manejaba todo el tema de guardar toda esa información en variables. Hola Gustavo, ¿qué tal? Sí, sí, señor. Hola, Daniel. Estos días con variables y sacando de si nombre igual a Daniel, de edad 31, ese tipo de cosas. Muy bien. Mira, es que tengamos como estos conceptos claros porque a medida que vayamos avanzando, pues se va complicando un poco más los temas y van haciendo un poco más complejos. Bueno, no veo que llegue nadie más, entonces empecemos. De igual manera hacemos, si viene mucho, entonces hacemos como un repaso de lo que hemos visto. Listo, entonces nosotros habíamos visto lo que eran variables, lo que eran entradas y salidas. Ahora vamos a ver cómo podemos tomar decisiones respecto a esa información. Entonces, para esto existen las sentencias de control selectivas. Y las sentencias de control selectivas nos ayudan a tomar decisiones respecto a una condición. Entonces, por aquí dice las sentencias de control selectivas de programación son aquellas que permiten tomar decisiones en el flujo del programa ejecutando diferentes instrucciones según se cumpla o no una condición. Caso como aparece aquí el semáforo, que cuando está en rojo es para que nos detengamos, cuando está en amarillo es para que nos preparemos y cuando está en verde es para que avancemos. Entonces, nosotros tomamos una decisión a partir del color que está presente en el semáforo y lo mismo se puede hacer en programación. Si, no sé, una variable semáforo alberga la palabra amarillo, entonces es para prepararse. Si alberga la palabra rojo, es para detenerse. Y si tiene la palabra verde, es para avanzar. Entonces, de esa forma podemos usar sentencias de control selectivas en ese ejemplo. Entonces, ¿qué permiten hacer? Entonces, permite que el programa elija una serie de procesos según una condición, ya sea un semáforo, ya sea si está haciendo mucho calor, si una variable tiene X números, si un usuario ingresó tal palabra, cualquiera que sea la condición, pues vamos a decirle que haga una u otra cosa. Entonces, ¿cómo se ve esto en Python? Python usamos tres palabras para hacer sentencias de control selectivas y estas palabras tienen un orden. Empecemos con lo más básico, que es la palabra reservada if, que se va a ejecutar un bloque de código si una condición es verdadera. ¿Qué quiere decir? Que si yo escribo if y le pongo una condición, si uno es menor que 2, entonces haga una serie de procesos. Si eso es verdadero, obviamente es verdadero porque uno es menor que 2, se van a cumplir esa serie de procesos. Ahora, si yo agrego un if, hago la condición y pongo una serie de procesos y después pongo un else, significa que cuando esa condición que yo puse de primera en el if sea falsa, entonces va a ejecutar este bloque de código que se llama else. Solamente si la primera condición es falsa, ¿vale? Entonces, pero si yo quisiera poner múltiples condiciones, entonces yo colocaría un if, después un elif
y después otro elif y otro elif, n cantidad de veces elif puedo colocar, y por último coloco un else. Entonces el if nosotros le colocamos una condición y el elif también le colocamos una condición. Sin embargo, a la palabra else no se le coloca ninguna condición. ¿Por qué? Porque esta es la que atrapa si todas las condiciones son falsas, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo en Visual Studio Code. Espérenme, yo lo abro por acá. Abrir con... Listo. ¿Alcanzan a ver ahí o lo pongo un poco más grande? Ahí está bien. Listo. Bueno, entonces voy a hacer que número sea igual. Voy a poner int porque quiero un número entero y voy a poner una entrada. Input, introduce un número. O más bien otro ejemplo mejor que es edad. Le voy a decir que introduce tu edad. Sí. Edad es menor que 18. Entonces miren, aquí coloqué una condición. Y una condición son con los operadores relacionales. Entonces nosotros definimos si este es menor, si es mayor o igual, si es igual igual, si es diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Ponemos dos puntos al final de esa condición y al darle enter, él se va a ubicar solito, se va a organizar solito con una indentación. Una indentación que es, son 4 espacios. A partir de esos 4 espacios yo puedo escribir los procesos que yo quisiera. Entonces, por ejemplo, yo quiero que si él tiene menos de 18 años, le voy a imprimir por consola que es menor de edad. Ahora, si yo quisiera atrapar todos los números que sean mayores o iguales a 18, entonces solo colocaría el else. Coloco dos puntos, imprimo y le voy a decir es mayor de edad. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona todo esto. Si yo ejecuto esto, dice introduce tu edad, muy bien, y le voy a decir que tengo 17. Y como esa sentencia es verdadera, entonces yo coloco aquí que tengo 17. 17 es menor que 18, verdadero. Hago este proceso. No importa cuántas líneas de código yo coloque, se van a ejecutar todas las que estén dentro de esta misma condición, ¿vale? ¿Cómo yo sé que están dentro de esta misma condición? Porque el if está pegado totalmente a la izquierda y todos los procesos que vayan después van a estar con la indentación. Si ustedes ven, el else también está totalmente a la izquierda, pero el código que le pertenece está con su indentación, ¿vale? O sea, en el caso de que coloques, una pregunta, en el caso que coloques, no sé, 20 años, se iría hacia el else, ¿cierto? Y te imprimiría en consola, eres mayor de edad. Exacto, vamos a ver. Y si ven, aquí la condición dice, va a ir a comparar, lo que pasó es que yo ingresé, dije 20, entonces edad va a albergar el número 20, entonces le voy a decir, si 20 es menor que 18, haga esto, 20 es menor que 18, no, entonces va a pasar de este código, se va a olvidar de esto, y va a pasar directamente al else, porque el else se va a ejecutar siempre que las demás condiciones sean falsas o, en este caso, la única condición sea falsa.
Pero supongamos, yo quisiera no solamente agarrar a los que son menores de edad, sino que voy a poner que si la edad es mayor de 65, entonces le voy a poner es pensionado. ¿Vale? Entonces, si yo pongo 66, me va a decir que es pensionado. Si yo pongo 17, me va a decir que es menor de edad y me va a imprimir mi edad. Y si yo pongo 18, me va a decir que soy mayor de edad. ¿Vale? Entonces, hay que tener muy en cuenta de que en este caso, pues no hay errores. Pero las condiciones se van dando en orden de arriba para abajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí pongo que si edad es mayor que 18 y aquí pongo que si edad es mayor que 65, entonces si yo pongo 65 o 70 va a entrar en esta primera condición y me va a decir que es verdadero. Y me voy a saltar esta condición. Entonces, para que lo tengan en cuenta que el orden de las condiciones importa, ¿vale? Yo tengo una pregunta, Gustavo. Si, digamos, quisiéramos seccionar la fórmula, por decirlo así, si es de 18 a 23, está en categoría. Si es de 23 a 60 años, por decirlo así, es tal categoría, pero si es superior, vuelve a ser la primera categoría. ¿Ahí cómo se realizaría? Entraría la primera condición, debe abarcar toda el primer resultado, pues el primer verdadero. ¿Sí me entiendes? Que si es mayor, si es menor, si es mayor, si es menor, y todos los resultados de ahí para allá los albergaría la condición del else. Pero si nosotros quisiéramos volver al primer resultado, pues obviamente la primera que va a salir verdadera es esta. Por ejemplo, si yo quisiera, y para allá iba, para concatenar condiciones, o sea, para unirlas, yo, ¿qué debo hacer aquí? Entonces yo no solamente puedo colocar una condición en una sentencia if, yo puedo colocar dos. Y las puedo colocar de la siguiente forma. Yo coloco la palabra reservada and y ahí le puedo poner otra condición. Pero hay dos formas, bueno, hay tres realmente. Hay and, or y también está lo que se llama el not. Entonces, el AND, ¿qué es lo que hace el AND? Es que si yo tengo esta condición, si la primera condición, vamos a colocar un comentario aquí, es verdadera y, pues a lo que hace la traducción, la segunda condición es verdadera, entonces me va a dar igual esto a verdadero. Pero si alguna de estas dos es falsa, no importa si la primera o la segunda, esto me va a dar falso. Y si las dos son falsas, me va a seguir dando falso. ¿Cuál es la única forma de que me dé verdadero? Que las dos condiciones sean verdaderas. Caso contrario, ¿qué pasa en el OR? Si esto es verdadero y la segunda es falsa, entonces me va a dar verdadero. Si la segunda es verdadera y la primera es falsa, me va a seguir dando verdadero. ¿Cómo es la única forma de que me dé falso? Que las dos sean falsas. Esa es la gran diferencia entre AND y OR, ¿vale? Y el NOT lo que hace es que me va a dar el resultado contrario de una condición. ¿Cómo así? Pues que si yo coloco aquí que tengo 17 y 17 es menor que 18, eso me va a dar verdadero. Pero si coloco este NOT, entre paréntesis la condición, lo que va a hacer es que va a transformar ese verdadero en un falso, ¿vale? Entonces esas son las formas de jugar con las condiciones. Entonces yo puedo colocar dos condiciones en una sentencia de if, también los puedo hacer en el if,
Las únicas que no llevan, la única palabra reservada que no lleva condiciones es el else. Pero de esta forma podemos ir jugando con las fórmulas, pues para que lo entiendan mejor, de qué queremos acotar, ¿vale? Es muy importante aprender a formar esas condiciones para entender, para poder aplicar el problema al cual quieren resolver. Deme un segundo, volvemos a la presentación. Por acá. Entonces, viendo un diagrama de flujo, nosotros ya habíamos visto que era una condición de if y else. ¿Cuál sería la condición de if y else? Sería esta, la que vimos de las materias, que si perdía por inasistencia se hacía una cosa y si no, se le hacía otra cosa, ¿vale? Entonces, en el flujograma sería de esta forma, un rombo, aquí iría la condición. Con el ejemplo que vimos eran las faltas, si era superior al 20%, si mal no me acuerdo. Si eso era verdadero, entonces la definitiva quedaba en tanto. Pero en caso de que fuera falso, entonces la definitiva era el promedio de 4 exámenes. Caso contrario de que yo no quiera colocar la palabra reservada else, lo que va a pasar es que en el flujograma solo voy a tener un proceso en caso de que sea verdadero, y en caso de que sea falso va a seguir el programa común y corriente sin ninguna alteración. Ahora, si yo uso if y uso un elif y uso otro elif y uso n cantidades de elif y a lo último coloco un else, entonces se vería de esta forma. Aquí este primer rombito, esta primera condición sería el if y este segundo sería el elif. Y este último de acá terminaría siendo el else, porque este va a abarcar si todas son falsas, ¿sí ven? Así se mueve. Si todas son falsas, entonces, ¿cuál es el único que va a atrapar la condición? Va a ser el else, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo simple, el cual les mostré. Si la edad es mayor o igual a 18, soy mayor de edad, y si no, pues soy menor de edad. Se puede hacer a la inversa, si yo coloco que es menor que 18, entonces soy menor de edad, así como lo coloqué antes. La idea es que entiendan que, pues en el orden que lo coloquen, no más que funcione, pues cada vez que vayan a ejecutar el programa. Entonces recordemos los operadores relacionales. Tenemos lo que es la igualdad, o sea, si un número, una cadena de texto, un booleano o un decimal son exactamente iguales. Si yo aquí tengo que 8 es igual, espérate que es la que se desaparece. Si yo aquí tengo que 8 es igual a otro 8, esto me va a dar verdadero. Si fuera un 9, pues me daría falso, ¿vale? Y como yo puedo coger que sean diferentes, entonces le voy a decir que 8, signo de exclamación igual a 9, esto da verdadero. Pero si fuera un 8, me daría falso. También tenemos el mayor que, el menor que, el mayor igual y el menor igual, que ese creo que ya está de más de explicar, ¿vale? Vamos a borrar. Entonces aquí está el AND, el OR y el NOT. ¿Qué significa esto? Que si tenemos dos condiciones que son falsas, en el AND nos va a dar falso. Si tenemos solo una condición que es falsa de las dos, nos va a seguir dando falso. Y si es verdadero, nos va a dar verdadero. Cosa que no pasa con el OR. Si tenemos falso y falso, nos va a dar falso. Pero para todos los demás casos, nos va a dar verdadero. ¿Y qué pasa, profe, si yo tengo tres condiciones, por ejemplo? Si yo tengo tres condiciones con que solo una sea falsa, si yo tengo dos AND, con que solo una sea falsa, ya nos daría falso todo, ¿vale? Y en el OR, pues con que solo una sea verdadera, nos va a dar verdadero, ¿vale? Y el NOT, pues como les dije, es el contrario de lo que del resultado. Entonces voy a hacer estos ejemplos. Dice el programa, pregunta la edad del usuario, almacena la respuesta en una variable. Si esta comparación es cierta, el programa escribe que es menor de edad y si es falsa, escribe que es mayor de edad.
Finalmente, bueno, ya lo hicimos. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer el segundo. Entonces, voy a compartir la pantalla completa. Acá voy a coger y voy a poner esto chiquito y borrar todo esto. De hecho, pasemos de este para acá y pongamos este aquí, que queda más cómodo. Dice, escribir un programa para una empresa que tiene salas de juego por todas las edades y quiere calcular de forma automática el precio que debe cobrar a sus clientes por entrar. Vale, entonces el programa debe preguntar al usuario la edad del cliente. Entonces vamos a colocar la variable que ya conocemos. La vamos a convertir en entero. ¿Por qué? Porque la edad es un número entero. Entonces introduce tu edad. Dice, debe preguntar la edad del cliente, ya lo tenemos. Si tiene tarjeta cliente frecuente. Entonces, cliente. Y le vamos a decir, tienes tarjeta de cliente. Si no, ahorita les explico para qué es ese punto low. Y voy a hacer mi primera condición. Va a ser que si cliente es igual a sí, cliente se va a convertir en un booleano que va a ser true. Y else, cliente se va a convertir en un booleano que va a ser false. ¿Esto por qué? Pues si es verdadero, entonces el booleano va a decir entonces que cliente va a albergar un verdadero, y si no la tiene, que va a albergar falso. Y así tenemos mucho mejor estructurado el programa. Dice, si tiene la tarjeta de cliente frecuente, para posteriormente mostrar el precio de la entrada. Entonces ya viene el precio de la entrada. Si el cliente es menor de 4 años, menor de 4. Ahora, yo hice esto, pero hay muchas formas de estructurar su aplicación. Supongamos que yo no quise poner esto, ¿cierto? Y yo aquí puedo concatenar que si se hizo, que si el cliente, si tiene la tarjeta o no. Pero hay varios errores, hay que ser muy cuidadosos con esto, ¿vale? Si yo lo colocara aquí, significaría que los dos son verdaderos y se va a correr una serie de programas. Entonces aquí realmente no me llegaría a servir. ¿Dónde es donde más lo necesito? Entonces supongamos que voy a tener una tercera variable que se va a llamar precio. Y le voy a decir que es igual a 0 por ahora, porque no sabemos cuántos años tiene y si tiene tarjeta cliente o no. Entonces, si es de menor de 4 años, el precio es 0. Entonces aquí no hago nada. Aquí ya podría decirle que la entrada es gratuita. Y seguimos. Si tiene entre 4 y 18 años, debe pagar $5. Entonces dice entre 4 y 18 años. Entonces si edad es mayor, o bueno, si edad es mayor o igual a 4 y dice menor o igual a 12.
menor o igual a 12. Entonces, si ven, yo también puedo hacer las condiciones de esta forma, que esa edad se encuentre en ese rango. Entonces, el precio sería 5. Si es mayor de 18 años, ya serían 10. Ahora, para los clientes que tengan tarjeta frecuente, se les aplica un descuento del 10% del valor a pagar. Entonces, para yo no escribir si tiene tarjeta cliente en cada una de mis condiciones, simplemente yo puedo salir aquí y decirle que si es cliente. Para eso tengo la variable precio. Le voy a hacer un descuento dice el 10%, pues lo multiplico por 0.1. Le voy a decir que el precio le va a quitar ese descuento. Y le hago la demostración, pero no quiero esa demostración, la quiero hacer yo. Vamos a poner una F para poner. Precio en dólares. Y voy a decir que aquí precio es 0, porque no quiero que me imprima más cosas de las necesarias. Else sería el precio normal. Vale, entonces voy a poner esto más grande como para que se vea. Entonces, ¿qué hicimos? Definimos una variable edad, le decimos que es una entrada donde van a ingresar solamente números enteros porque vamos a introducir la edad. Definimos una variable cliente que nos va a decir si tiene tarjeta cliente o no. Y definimos una variable precio que va a albergar el precio de cada una de las decisiones que se tomen a partir de esos datos que están ingresando. Entonces, si la edad es menor que 4, el precio va a ser 0. Si está entre 4 y 12, entonces va a ser 5. Qué pena, era 18. Si está entre 4 y 18 va a ser 5, y si es mayor de 18 va a ser 10. ¿Por qué no tengo que poner mayor de 18? Porque es la única condición que se cumple a partir de que las demás sean falsas. Si tiene tarjeta cliente, voy a aplicar un descuento, y si no la tiene, no aplico nada y le muestro el precio como es. Vamos a ver qué tal. Le voy a decir que tengo 3 años. Voy a tener tarjeta cliente, digámosle que sí. Y listo. Y si tengo 4 años, entonces ya no es 5, sino 4.5. Y si tengo 19, $9. Muy bien. Y ahora con los otros 3, y le voy a decir que no. Pero este programa tiene un fallo, y es que si yo escribo aquí 5, le escribo n, pues igualmente no me va a hacer el descuento, así no haya escrito lo que él me pidió, ¿vale? Entonces, ¿cómo mapearíamos eso? Pues haríamos otra condición, que es donde el cliente escribe, ¿no? Y esta condición va a pasar para arriba. Y sería esa forma. Entonces ya para cuando escriban 5, escriban una n,
el programa me va a decir que no era lo que se pedía, entonces vamos a poner 5, vamos a decir que no, $5, y vamos a poner 19, vamos a decir que no, $10. ¿Funcionó para todos los casos? Sí. ¿Se pudo hacer todo el programa, todo el ejercicio? Sí. ¿Vimos lo que eran sentencias de decisión múltiple? También. Vimos que se pueden colocar dos tipos de sentencias de decisión, una que mapee la edad y otra que mapee si es cliente frecuente. Profe, que yo puedo colocar una condición dentro de otra condición, claro que sí. Si por ejemplo no quisieron hacer eso al final, hubieran podido hacer acá. ¿Vale? Y así podríamos anidar condiciones dentro de condiciones. ¿Preguntas hasta aquí? No, por mi lado no. Ahí me generó la duda, entonces, digamos, dentro de un if y un else, ¿puedo yo seguir generando condiciones? Sí, y así sucesivamente, ¿sí? No sé si me es entender. Pero tienen que entender que si yo coloco una sentencia if aquí, no significa que esté ligada a esta condición. ¿Qué quiere decir esto? Que yo aquí puedo colocar una condición que no tiene nada que ver con esta. Aquí. No tiene nada que ver con esta, porque en caso de que esta sea verdadera, aquí vuelvo a comparar. Si escribió que no, obviamente esto no se va a correr. O sea, él va a llegar acá, va a pasar acá, va a hacer la condición. Y si esto da falso, voy a seguir con mi programa común y corriente hasta llegar a dónde? Acá. ¿Vale? Pero sí, podemos anidar condiciones dentro de otras condiciones. ¿Todo muy claro? Hay que practicar porque en Profe, yo teoría tengo una pregunta. se ve, pero ¿Alguien tiene una pregunta Sí, por ahí? profe. Profe, la Dime. segunda línea, ese punto lower, ¿para qué era? Ah, listo. Se me había olvidado explicarle el punto logro. Si se acuerdan, el input, yo lo que dije es que devuelve una cadena de texto, o como se le dice en Python, un string. Y el punto lower lo que va a hacer es que si yo ingreso, yo les dije que en Python él puede saber cuándo es mayúscula y cuándo es minúscula, él es sensible a eso. Entonces, si yo hago un sí en mayúscula, no importa si yo lo hago una minúscula, otra mayúscula, otra minúscula, otra mayúscula, no importa lo que yo escriba, esa cadena de texto, el punto lower lo que va a hacer es convertir todos los caracteres en minúscula. ¿Vale? no importa si uno escribe como por decir un lado en mayúscula y un lado en minúscula, teniendo el punto lower, claro. Exacto. Y para esto hay muchas otras funciones. El capitalize hace lo contrario, vuelve todas mayúsculas, y hay otras que vuelven números ¿a qué? Alfanumérico. Bueno, hay un poco de cambios, ¿vale? Ya eso lo dejo para que ustedes los investiguen. Pero uno hace esto, el punto lower o el punto capitalize, cualquiera de los dos es válido, para parametrizar que todos los resultados que te van a entrar sean en minúscula y no haya ¿qué? Errores a la hora de que el usuario esté ingresando una mayúscula, una minúscula, una mayúscula, una minúscula. ¿Vale? Listo, profe. Listo. Bueno, entonces, si están en el grupo, ahorita más tardecito les voy a enviar como unos ejercicios que hagan con sentencias de decisión para que vayan practicando y pues vayan cogiendo más experticia con el tema. ¿Vale? Listo. Listo, Listo, sí, señor. listo.
Listo. Bueno, entonces muchas gracias por la asistencia hoy. Terminamos relativamente temprano. Más tarde estaré subiendo esta misma sesión con el material de la clase, ¿vale? Nos vemos ya mañana de 7 a... sí, no, de 6 a 7. De 6 a 7 de la noche. Y ahí ya vamos a ver cómo sería si yo quisiera que cuando él escriba algo que no es válido, haga otra vez todo este proceso hasta que escriba algo que sí tiene que ver con lo que le estoy pidiendo, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver en la sesión de mañana. Voy a dejar de compartir por acá. Entonces, no siendo más, me despido. Espero que nos veamos mañana todos los mismos que estamos acá y hasta más.